Esto es Opinión 21, el espacio de reflexión y análisis de Capital 21. Aquí se discuten y defienden los temas que ocupan y preocupan a la Ciudad de México. Bienvenidos. La nueva Francia de Macron es el tema de esta noche en Opinión 21 y para abordarlo, para discutirlo, nos acompañan tres personalidades a quienes me permito presentar. Él es el doctor Luis Antonio Guacuja Acevedo, quien es internacionalista y es también responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de nuestra UNAM. Doctor, bienvenido. Gracias por acompañarnos. También está con nosotros el doctor José Juan López Portillo, quien es historiador y académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE. Doctor, bienvenido. Alejandro, gracias. Y nos acompaña el señor Philippe Ollet-Laprun, quien es escritor y promotor cultural. Philippe, qué gusto también recibirte. Muchas gracias por la invitación. Pues los invito a que antes de entrar en conversación veamos la siguiente cápsula. Este domingo, en segunda vuelta electoral, el exbanquero de Centro, Emmanuel Macron, resultó electo próximo presidente de Francia para el periodo 2017-2022. El también exministro de Economía derrotó con una ventaja de más de 30 puntos a la candidata del Frente Nacional de extrema derecha, Marine Le Pen. En primeras declaraciones, quien será hasta ahora el presidente más joven de la República Francesa dijo: «Esta noche se abre una nueva página de nuestra larga historia. Quiero que sea la de la esperanza y la de la confianza recuperadas». En su discurso de victoria enfatizó: «Defenderé Europa. Es nuestra civilización lo que está en juego, nuestra manera de ser libres». El viejo continente recibió bien la noticia. Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea, escribió en Twitter: «Feliz de que los franceses hayan elegido un futuro europeo. Él lleva consigo las esperanzas de millones de franceses y de mucha gente en Alemania y de toda Europa», dijo la canciller alemana Angela Merkel al felicitarlo y ofrecerle trabajo coordinado. La candidata nacionalista aceptó su derrota y adelantó que buscará la transformación de su partido para consolidarse, según palabras propias, en una fuerza política que esté a la altura. A fin de cuentas, el voto de 1 de cada 3 franceses lo apuntala como la principal oposición. Parte de la contextualización, doctor Guacuja, ¿cómo debemos de entender este triunfo? ¿Es uno de Emmanuel Macron o es realmente uno del voto del miedo contra Marine Le Pen? Bueno, es una combinación de ambas cosas, ¿no? Si bien en la primera vuelta hubo casi un empate técnico entre los 4 principales contendientes, el voto se divide para esta segunda vuelta y sí, aunque hay una diferencia holgada, hay que entenderla o hay que leerla en el sentido de que muchos de los votos hacia Macron fueron votos en contra de Marine Le Pen. Y lo preocupante de ese más del 30% que obtuvo Marine Le Pen, o sea, 1 de cada 3 franceses optó por la extrema derecha. Entonces, esa lectura hay que leerla además de cara a lo que sucederá el próximo mes de junio en las elecciones parlamentarias, donde habrá un parlamento dividido y donde Macron llega sin partido, sin equipo hasta ahora, ¿no? Entonces será difícil que construya una mayoría que le permita gobernar de manera cómoda en esta gestión. Porque además de estas cifras hay otras que sí, efectivamente, entre los resultados que nos comparten, doctor López Portillo, está desde luego, sí, la victoria más holgada desde Jacques Chirac en 2012, pero también el abstencionismo más alto, del 25% desde 1969. Hay también un voto nulo muy importante, cercano, ronda el 10%. Es decir, ¿cómo leer esta ambigüedad de cifras con un resultado como este? Sí, efectivamente, en realidad en segundo lugar llegó el abstencionismo y los votos anulados, ¿no? 16 millones de votos, 11 millones para Le Pen y 20 millones para el señor Macron. Entonces, más de la mitad de los potenciales votantes en la elección francesa no votaron por Macron, de hecho, y yo creo que es cierto que el peligro para Macron de una Francia dividida, si no da resultados muy pronto, es muy alto. Se le puede crear una oposición muy rápidamente. Ya hemos visto protestas en las calles por parte de algunos de los
sobre todo de los miembros de sindicatos y gente que votó por Mélenchon, el candidato de extrema izquierda, por llamarlo así. Y la otra estadística que a mí me gustaría resaltar, si no estoy ocupando demasiado tiempo, no, por favor, es que algo así como el 45% de los jóvenes de 18 a 25 años votaron por Le Pen. En la primera ronda había sido 40%, entonces hasta más de lo que obtuvo esa primera ronda. Es un voto joven de mucho descontento, es un descontento que ya lleva mucho tiempo y es un problema subyacente en Francia. Philippe, ¿a qué le dijo que sí Francia, o los franceses concretamente, y a qué le dijeron que no con este resultado? Yo creo que también dijeron que no los partidos tradicionales, porque los partidos más importantes de la historia política de Francia, me refiero al partido de derecha tradicional, Le Républicain, y al Partido Socialista, son los grandes perdedores efectivamente de esas elecciones, especialmente, diría yo, el Partido Socialista, que se encontró en una situación imposible entre un Macron de centro-izquierda y efectivamente Mélenchon, que hizo una campaña, quizás la mejor campaña de todos los candidatos, y que llegó a un nivel muy alto, cerca de 20%. Entonces, eso es la primera lección. Yo creo que ningún partido sale ileso. Ya estamos viendo hoy que adentro del Frente Nacional también, ahora hay unas distorsiones, hay líneas distintas, hay oposiciones. Nadie supo recibir este golpe con facilidad y con tranquilidad. Y efectivamente todos sabemos que las elecciones legislativas en junio van a ser elecciones como jamás hemos visto. Cómo Macron va a lograr hacer pactos con algunas figuras del centro derecha, algunas figuras del Partido Socialista, y obviamente prometió que la mitad de sus candidatos iban a ser personas de la sociedad civil. Entonces eso lo hace muy interesante, lo hace muy apasionante, va a ser algo incomparable. No tenemos un momento comparable en la historia de Francia. Es la aventura y efectivamente vamos a ver si las cualidades que le vimos a Macron de gran negociador, de saber seducir y atrapar personalidades muy distintas, entre un Estrosi, que hace años era un hombre muy cercano a la ultraderecha, y algunos socialistas que se juntaron a su movimiento, demuestra una calidad de negociador impresionante y veremos si logra seguir en esta sintonía, ¿no? Sí, porque ahí está el gran riesgo para él. Antes de entrar justamente en materia de estos análisis legislativos o de la carrera legislativa y también del andamiaje político, doctor Guacuja, este resultado, ¿qué significa para esta ola populista que vimos el año pasado, que le dijo sí al Brexit, que frenó la paz en Colombia, que también llevó a Donald Trump a la Casa Blanca? ¿Es un freno? ¿Es un cambio de curso? ¿Cómo darle lectura? Bueno, el enojo ciudadano está ahí, ¿no? La crisis económica todavía tiene ahí sus consecuencias, se ha medio amainado en algunos casos, pero está viva la crisis económica, el descontento social, el enojo ciudadano, la decepción hacia la clase política en general y hacia los partidos tradicionales, ahí está. Lo interesante del triunfo de Macron es que llega como una alternativa, ¿no? Logra atraer ese voto de los ciudadanos descontentos como una alternativa justamente que guarda una distancia con los partidos tradicionales. Entonces, esto, bueno, se vio también en el caso del Partido Verde en Países Bajos, en las elecciones pasadas, que también atrae esas figuras a veces jóvenes, no necesariamente, ¿no? Tenemos casos como, bueno, Martin Schulz ahora en Alemania, sí, ¿no? O el propio Sanders en Estados Unidos, que logran colocarse como una alternativa y esa distancia hacia estos partidos políticos tradicionales. Entonces, el mundo en general ha cambiado, las fórmulas deben cambiar, ¿no? Y la división de votos está ahí. Entonces, estamos, yo creo, en una nueva etapa, digamos, en términos políticos, y hay que construir de otra manera la política y también dar nuevos resultados. Los ciudadanos son mucho más impacientes, los ciudadanos son mucho más críticos, los ciudadanos castigan mucho esta complicidad de los gobiernos
con las empresas o las falsas promesas, ¿no? Entonces estamos ante un escenario que exige mucho más de los políticos. Y justamente con estas expectativas, doctor López Portillo, ¿cuáles son las posibles frustraciones o las posibles satisfacciones que se cosechen? Pues efectivamente, hay pocos ejemplos análogos que podamos citar para lo que intenta hacer Macron, porque busca ser el candidato externo, pero por dentro, ¿no? Con políticas que suenan muy tradicionales. Ahora, aunque no hay un precedente directo, sí hay cierto patrón que podemos observar en la historia de Francia. Un académico lo llamó el centro extremo. El centro extremo en Francia es para tratar de evitar la negociación inevitable cuando gana o la izquierda o la derecha que lleva. Se busca un presidente que está por encima de esa lucha partisana. Normalmente eso conlleva cierta concentración de poder en el Ejecutivo. El ejemplo más famoso, quizá, no sé si qué tan directo sea, ¿no? Pero sería el de Napoleón, ¿no? El último jefe de Estado francés, tan joven como Macron, que famosamente dijo: ni el talón rojo de los aristócratas, ni el gorro rojo de los jacobinos, ¿no? Y para lograrlo concentró mucho el poder. Quizá el ejemplo más exitoso, sin embargo, fue el de Charles de Gaulle, ¿no? Que al crear la Quinta República le dio más poder al presidente del que tenía antes, y él se presentaba como esta figura que podía unir a toda Francia, por encima de las luchas más vulgares políticas y los acuerdos medio sucios de izquierda y derecha. Entonces yo creo que podemos ver que una solución es reproducir ese patrón. No sé si lo vaya a lograr Macron, porque sí, es un truco sumamente muy complicado, muy arriesgado. Si lo logra, va a ser un héroe. Si no lo logra, la presión de esta frustración subyacente va a seguir creciendo y va a encontrar un vehículo para su frustración, ya sea el Frente Nacional o la izquierda. Y de acuerdo a la experiencia democrática de Francia y de acuerdo también a sus características, Philippe, el estar fuera del status quo y también el que su movimiento en este momento carezca de un andamiaje político como el de cualquier partido, ¿esto lo pone en qué circunstancia? Pues lo pone en una situación bastante extraña, porque al mismo tiempo, efectivamente, Macron es el buen alumno del sistema, para hablar como hablaron los candidatos durante la campaña. Es el tipo que hizo los estudios perfectos, que tiene todo, que le ha ido muy bien. Y al mismo tiempo tiene esta gran limitación de ser efectivamente un personaje que estuvo al mismo tiempo adentro y afuera. Fue un alto funcionario, fue secretario general adjunto del Eliseo de François Hollande. Sabemos que Hollande se fue, digamos, al centro izquierda cuando había anunciado una política muchísimo más a la izquierda. Mucha gente ataca a Macron diciendo que va a ser efectivamente una especie de conservador. Es un hombre que va a trabajar en el campo de la macroeconomía, sí, que es lo suyo, en las finanzas. Y hay poco en su programa que habla de, pues, digamos, leyes sociales, protección social, que es una obsesión de los sindicatos y de una parte de la izquierda. Entonces se encuentra en un momento en el cual va a tener que contestar muchas preguntas que se le han hecho durante la campaña acerca de su programa, que es un programa que, pues, la verdad permite muchísimos ajustes, permite un pragmatismo. Yo creo que va a ser un presidente que va a tener que ser pragmático, va a tener que ajustar algunas cosas a sus ideas. Y repito, hay efectivamente personalidades que van a manifestar su conformidad con la política que va a lanzar. Sabemos perfectamente que el riesgo es mayor, porque Francia tiene una tasa de paro anormalmente alta para Europa. Hoy el campo está muy desolado, han votado básicamente para el Frente Nacional, tiene muchísimas zonas de la sociedad que están muy descontentas. Entonces no sabemos todavía por dónde va a lanzar los dados este joven. Y los dados deben de ir hacia, primero que nada, evitar una confrontación o una separación mayor en Francia, es decir, que la división en el país sea aún mayor. Sí, definitivamente, ¿no? Es el propio resultado electoral, sobre todo en la primera vuelta, pues da cuenta de una Francia
dividida, ¿no? Fragmentada, también el tema de las regiones, que pesa mucho en Francia, pues da cuenta de esa variedad, ¿no? de políticas y de colores partidistas, y que en la discusión para las elecciones parlamentarias se va a notar, ¿no? Y es la prueba de fuego para Macron, ¿no? Y además de eso dependerá el éxito, en buena parte el éxito de su gestión, ¿no? Estará atado de manos o podrá gobernar tal vez en cohabitación, ¿no? Tendrá que pactar necesariamente, la habilidad negociadora se debe notar ahí, y también cómo se allega a aliados. Entonces, la fórmula es bastante compleja, tiene que ser muy hábil y pues tiene que acercarse también y lograr la simpatía de distintas fuerzas políticas que suficientemente puedan apoyarlo desde el Poder Legislativo. Justamente estas fechas, la del 11 y 18 de junio, ¿cómo deben ser para la transformación de su propio movimiento? Es decir, esta transformación de En Marcha a la República en Marcha, ¿cómo debe cristalizarse en escasos 30 días? La dificultad es enorme. Tiene que convencer a gente de la sociedad civil que pues, sacrifique la actividad que esté haciendo para unirse a su partido. Y luego tiene que asegurarse que pues, 280 y tantos que puede lograr no resulte que tengan ideas medio locas o ideas diferentes a su visión, que sean leales a su perspectiva política y a su programa legislativo. Yo no sé cómo van a poder vetar a tantas personas en tan poco tiempo. Yo creo que la esperanza va a ser esta de este ejecutivo muy fuerte, otra vez el presidente que logra comandar la lealtad de la gente, pero hay un problema que yo creo que debemos mencionar en esta narrativa, sí, que es que Francia obviamente está, y sobre todo Macron, muy ligado al proyecto europeo. Ya hizo declaraciones Frau Merkel, ¿no? Diciendo que pues, primero arreglan sus problemas del presupuesto y después ya hablamos de que si reformamos la Comunidad Europea y eso. O sea, Francia ya está en exceso en su déficit presupuestario. Alemania le está imponiendo estos requisitos brutales, ¿no? Macron ya había mencionado por ahí que 120,000 empleos del sector público. Lo que tú dices, en Francia hay una tradición muy fuerte, ¿no? De resistencia. De combate, sí, combativa, de queja. Sí. Entonces, eso puede mermar la capacidad de un presidente francés hoy en día para lograr esta posición de autoridad del Poder Ejecutivo, yo creo, en la relación con Alemania, que es algo que va a tener que cuidar mucho. Y justamente esto también, el dibujo que se hace de Europa de una manera inmediata antes de la posible reelección de Merkel en la segunda mitad del 2017, después del Brexit, ¿cuál es la capacidad que le deja a Macron de convertirse en un nuevo líder geopolítico de la región? Yo creo que es una posibilidad muy alta por una razón evidente, porque es nuevo, porque es joven y es muy pro-europeo. Vimos durante esa campaña que casi nunca se habló de los temas importantes de la política y especialmente de la participación o reforma, digamos, de la Unión Europea. Macron ha siempre dicho que para él la existencia de Francia depende de la Unión Europea. O sea, no puede concebir una política fuera de eso. Y viceversa, ¿no? También sería impensable una Europa sin Francia. Pero hay que reconocer que ahí fue una cacofonía. Por ejemplo, es de los temas sobre los cuales Marine Le Pen no tuvo una gran claridad, especialmente sobre la moneda única, el euro. Tiene un discurso sólido y firme, también en el campo de política exterior, fuera de la Unión Europea. Es obvio que Macron no es como Fillon o como Le Pen cercano a Putin, tampoco tiene una gran cercanía con Trump. Ha recibido una llamada de Obama que fue muy mediatizada para mostrar justamente que en el campo de la política exterior va a querer ser
un personaje central y un personaje bastante independiente frente a los grandes bloques. Su discurso en el Louvre estuvo muy claro cuando habla de la tradición francesa. Escogió su tradición, ¿Sí? La de las luces, la de la inteligencia contra la, digamos, para hablar rápidamente, el fascismo, el autoritarismo. Es su marca principal en ese campo y para él va a ser importante brillar de esta manera frente a los otros jefes de Estado. Ahora, en Europa hoy, vamos a decir, sin ser muy negativo con los demás, pero creo que va a poder brillar fácilmente frente a muchos jefes de Estado. Cierto. Pues dejamos aquí la conversación justamente para regresar con esto. Europa, lo invitamos a que se una a esta plática, ya sabe, puede hacerlo a través de las redes sociales, si es por Twitter en @capital_21, utilizando el hashtag opinión21. También atrévase a llamarnos por teléfono, queremos escucharlo, los números aparecen en pantalla, ingrese a nuestra página www.capital21.cdmx.gov.mx. Volvemos.